Desde 1980, el mundo ha abortado más de 1.400 niños, dicen algunas organizaciones. No sé si lo vieron, pero hace algunos años, la industria del cine nos relató la historia del doctor Kermit Gosnell, quien durante 31 años realizó más de 31.000 abortos en una clínica en Filadelfia. En una oportunidad, mientras atendía un caso, su paciente muere. Por supuesto, eso detona un proceso de investigación y la investigación revela prácticas despreciables. En Filadelfia, en aquella época, estamos hablando del 2012, 2013 aproximadamente, se permitía el aborto hasta las 24 semanas. Pero este doctor no respetaba esa ley. Él estaba dispuesto a ayudar a una mujer deseosa de abortar en cualquier etapa de gestación. Incluso se llegó a descubrir que hubo niños que nacían vivos, aún después de intentar matarlos. Y el doctor hacía uso de una enorme tijera y les cortaba la columna vertebral. Hubo al menos 7 casos como esos. Por supuesto, el caso llenó las principales portadas en Estados Unidos y mientras leía la historia me llevó a pensar que nuestra cultura, hoy más que nunca, es una cultura de muerte. Estamos realmente fuera de control. Y menciono este caso porque ilustra de una forma triste, pero a la vez gráfica, lo que está sucediendo a nivel mundial y de lo que nosotros, por supuesto, no somos ajenos. De tal manera que hoy, por ejemplo, nosotros que defendemos los valores cristianos, somos vistos como retrógradas si defendemos la vida, si defendemos el modelo de la familia tradicional, modelo bíblico. Nos miran mal, nos atacan y puede haber tolerancia para muchos, pero no para aquellos que creemos en las Escrituras. De tal manera que, por ejemplo, uno puede decir que no apoya el discurso del movimiento LGBT y a lo inmediato deducen de que uno odia a ese movimiento. Uno no apoya, por ejemplo, la legalización del aborto y lo primero que viene a la cabeza de algunos es que uno no está interesado en la vida o en la salud de las mujeres. O no apoyamos el relato del movimiento feminista y a lo inmediato se deduce que uno es un misógino, alguien que odia o desprecia a las mujeres, un macho opresor. Y tristemente es la realidad que se está viviendo en nuestro tiempo. Lo que me llevó a recordar lo que sucedía con el pueblo de Israel, según relata el libro de Jueces en el capítulo 21, versículo 25. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey. Y cada uno hacía lo que le daba la gana. Y cuando yo leo eso, pienso cómo se llega ahí. Cómo se llega a un punto en el que la sociedad hace lo que le da la gana sin considerar si acaso se está comportando de manera correcta. ¿Cómo es posible que uno llegue a un punto en el que aparentemente no le estorba la ética, la moral y puede pasar sobre ello fácilmente? ¿En qué momento? ¿En qué momento el mundo llega a ese punto en el que puede quitar la vida de millones de niños sin importarnos lo más mínimo? Y en el proceso uno se va simplemente acostumbrando, ya no duele tanto, ya es simplemente una nota más que aparece en los medios de comunicación o en las redes sociales. El famoso pensador griego Platón, él decía esto: el hombre es malo en su naturaleza, no hay hombre justo. Y no somos peores porque no tenemos la libertad de cometer tantas injusticias. Por eso, decía Platón, noten que Platón dice algunas cosas que de forma interesante hacen eco con aquellos que las Escrituras ya nos cuentan. Necesita regirse bajo leyes. Platón, que de cristiano, por supuesto, no tenía nada, puesto que evidentemente el cristianismo como tal
todavía no existía, sin embargo ya estaban las leyes para el pueblo hebreo. Y de forma interesante, Platón dice, el ser humano, puesto que su naturaleza es mala, necesita leyes. Cientos de años después, en el siglo pasado, para ser más específico, un famoso pensador francés, Michel Foucault, no le gustó mucho la idea de Platón y él llegó a decir lo siguiente: ningún deseo puede ser contrario a la naturaleza dado que fue dado al hombre. Presten atención al detalle que aquí está dando este pensador francés. Ningún deseo puede ser contrario a la naturaleza dado que fue dado al hombre. De esta manera, o bajo esta premisa, Foucault lo que hizo fue justificar, satisfacer, por ejemplo, cualquier deseo sexual, aun si éste involucraba a niños en el proceso. Y por supuesto, de alguna forma, esto es lo que nos venden en la sociedad. La sociedad básicamente nos vende esta idea, no porque haya leído a este filósofo francés. Finalmente se nos traduce de distintas maneras. Se nos traduce, por ejemplo, a través de relatos en los dibujos animados, a través de la música, a través de la farándula, a través del deporte, a través del cine, las redes sociales, en las universidades. Gradualmente se nos va metiendo un discurso que uno llega a un punto, incluso de manera triste, hasta la iglesia, llega a considerar algunas cosas que antes de manera radical uno rechazaba y que hoy de pronto uno dice, tal vez debería de considerarlo de una forma distinta. Porque todo lo que se apunta es a normalizar las cosas que antes para nosotros eran abiertamente, claramente equivocadas. Se intenta normalizar lo que Israel, insisto, decía el libro de Jueces. Hacían lo que les daba la gana. Normalicemos eso, es básicamente la idea que hay detrás. Normalicemos el hecho de que todo el mundo puede hacer lo que quiera. Y esto para mí desprende tres verdades, que son las que les quiero compartir en los próximos minutos. Tres verdades bíblicas acerca específicamente de la naturaleza del ser humano. Primera verdad, la maldad de los hombres está enraizada en el abandono a Dios. ¿Cómo se llega ahí? Fue la pregunta que compartí hace algunos minutos. ¿Cómo llega el mundo al punto en el que pareciera que no le importe que viole algunas premisas, algunos principios morales y éticos? ¿Cómo se llega ahí? Primera razón, abandonamos a Dios. Dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 28, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Y noten qué significa dejarse llevar por esta mente inútil, como lo traduce esta versión. Versículo 30, hablan mal de los demás. Noten la lista que aquí nos comienza a compartir Pablo. Hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal. Característico, por supuesto, de nuestra generación. Y no obedecen a sus padres, porque ya la honra en la familia se viene perdiendo también. Se viene perdiendo ese principio que antes era tan característico. Honrar a padre, honrar a la madre, honrar a los adultos. ¿Recuerdan esa etapa cuando uno llegaba al colegio y apenas entraba la directora o el maestro, uno se levantaba? Y todos como soldaditos, buenos días, profesora, buenos días, profesor. Hoy sí llegó la vieja, llegó él y comienzan los apodos, porque gradualmente se viene perdiendo, tristemente, el tema de la honra. Pero no solamente esto, Pablo añade en el verso 31, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Ahora, esto es entendible afuera en una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Lo triste es cuando uno puede estar corriendo el peligro, estando aquí adentro, de caer en algunas de estas prácticas y parecernos cada vez más a los que no conocen al Señor. La segunda verdad que les comparto,
el abandonar a Dios nos lleva a rechazar la verdad. Dice el mismo libro de Romanos 1, verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. La cambian, la rechazan. Es decir, no es que necesariamente la ignoran. Porque hay personas que hacen cosas malas porque ignoran o no tienen la luz de la verdad. No han tenido todavía esa revelación escritural que les permite poder cambiar el rumbo. Hacen lo malo porque no conocen lo bueno. El problema es cuando uno, a sabiendas de lo correcto, a sabiendas de la ruta que debería de tomar, decide intencionalmente tomar la contraria, la opuesta. Y Pablo aquí nos enseña, cambian la verdad acerca de Dios por una mentira. Esta misma idea más o menos la elabora Pablo en Efesios, en el capítulo 4, versos 17 al 19. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Y aquí Pablo es un poco más explícito. Le está diciendo a una iglesia que por favor no vivan como aquellos que no conocen del Señor. Lo que implica, mis estimados, que ustedes y yo podemos también correr el peligro, si no nos cuidamos, de tener un tipo de vida que se parezca más a aquellos que no conocen del Señor. Por eso Pablo le dice a esta iglesia de una manera enérgica e importante, urgente: no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Por qué es importante entender esta verdad? ¿Por qué, mis estimados? ¿Saben por qué? Porque si no conocemos cuál es la enfermedad, tampoco sabremos la cura que se requiere. Para conocer la cura es primero importante identificar cuál es la enfermedad a la que estamos enfrentando. Y aquí hay dos principios dentro de esta misma verdad que les quiero compartir. Número uno, el placer llevado a su límite nos destroza tanto como el dolor. El placer llevado a su límite nos puede destrozar tanto como lo hace a veces el mismo dolor. Nosotros a menudo usamos el placer como el medio para alcanzar la felicidad. Y es casi como que un comportamiento natural. El ser humano tiene el deseo de estar bien, de ser feliz, de estar satisfecho. Y eso no es necesariamente equivocado. Es un deseo natural. Todo el mundo quiere estar bien. Pero a veces de una forma inconsciente llegamos a tratar de tener la felicidad a través del placer. Y no siempre funciona así, porque te vas a dar cuenta que mientras más placer posees, menos feliz te sentirás. Porque a menudo buscamos el placer en las cosas o personas equivocadas. Tener mucho placer no significa que voy a tener la felicidad necesariamente. No siempre funciona así esa fórmula. Mucho placer igual a felicidad, no. De hecho, la mayoría de las adicciones generan cierto nivel de placer. Las drogas, el alcohol, la pornografía, en fin, todas las gama de adicciones que el ser humano puede tener en su día a día generan cierto nivel de placer. Justamente por eso se convierten en una adicción, porque son placenteros. Y literalmente uno comienza a depender de algo para sentirse bien, porque es el camino, el instrumento que uno usa para sentir que la vida vale la pena. Por eso es que habitualmente caemos en algunas adicciones. Pero de manera interesante, cuanto más tenemos eso, cuanto más placer tenemos a través de la droga, del alcohol, del cigarrillo, de la pornografía, de lo que ustedes quieran, a veces más miserable se siente uno. Porque se da cuenta que requiere más y más, porque nunca es suficiente. Jamás será suficiente. De aquí que para mí siempre tiene sentido las palabras que Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, ¿recuerdan? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, cuando Jesús le dijo a la mujer,
del agua que estás tomando, de esa agua vas a volver a tener sed. Cualquiera que tome del agua que vos me estás dando, va a volver a tener sed. Sin embargo, del agua que yo doy, de esta jamás volverías a tener sed. Porque yo lo que doy satisface, completa. Y es lo que a veces el ser humano no ha entendido, que es en Cristo que podemos estar completos, que es en Cristo que podemos tener la verdadera satisfacción y felicidad. Amén. Solamente en Él se encuentra lo que realmente se requiere. Todo lo demás te ofrece temporalmente un placer. Temporalmente te ofrece cierto nivel de paz. Por eso me encanta cuando Cristo le dice a los discípulos, saben, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no se las doy como el mundo la da. Lo que me lleva a entender que el mundo me da cierto nivel de paz, por supuesto. Me da algo de paz, pero no la paz que realmente necesito. No la paz que me va a ayudar a soportar los golpes de la vida. No la paz que me va a sostener en los momentos más difíciles. Es la paz que viene del príncipe de paz, la que realmente me va a llenar y me va a mantener firme cuando me golpee alguna circunstancia, alguna adversidad, algún desafío que tenga que enfrentar. Por eso, una vez más, el placer llevado a su límite nos destroza como el dolor. De otra manera no se pudiera explicar, por ejemplo, el caso de David. ¿Recuerdan a David cuando se describe todo el plan para quedarse con Betsabé, su vecina, esposa de uno de sus soldados principales? Ustedes recordarán, David trama todo un homicidio, básicamente, ¿no? Aunque por supuesto no lo mata él, fue accidental. Pero él tramó la muerte del vecino para poder quedarse con la esposa. Y finalmente, él obtiene el placer que tanto estaba deseando, David. Pero luego que es confrontado por el profeta Natán, se comienza a sentir miserable, se comienza a sentir mal. Y en el Salmo 51, en el versículo 8, David, triste por supuesto, arrepentido, le dice al Señor, devuélveme la alegría. ¿Y no es acaso lo que en teoría le había dado la relación con Betsabé? Alegría, placer. Devuélveme la alegría. Porque cuando yo llevo el placer al límite, se me va algo que ya tenía, especialmente cuando yo ya he tenido a Cristo en mi corazón. Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Noten esto, deja que me goce ahora que me has quebrantado. Eso no tiene mucho sentido, al menos no para la sociedad en la que ustedes y yo vivimos. Deja que me goce ahora que me has quebrantado, porque el verdadero gozo, la verdadera satisfacción, la verdadera felicidad, mis estimados, viene únicamente cuando el ser humano logra restaurar su relación con el Señor. Solamente ahí puede entonces comenzar un proceso de verdadera satisfacción. Amén. Segunda idea que les quiero compartir en medio de estas verdades. El placer llevado a su límite te hará escuchar las voces incorrectas. Sí, porque llega un punto en el que uno comienza a oír distintas voces. Es cierto, a lo mejor uno no tiene que ser infiel en el matrimonio, pastor, pero es que... Y entonces viene una voz que intenta justificarme esa búsqueda incorrecta de placer. Pero es que mi esposa no es tan fiel. Pero es que yo soy hombre y necesito también algunas cosas. Pero es que... Y el pero es que básicamente lo que significa es, la voz que estoy escuchando me dice que mi comportamiento se justifica por esta y esta otra razón. Miren este cuadro que acá les comparto. La sociedad nos grita lo siguiente: ten sexo con quien quieras, mas no te dice que eso te destruye. Pero la palabra de Dios te dice, ten sexo en el matrimonio, porque eso te protege. La sociedad nos grita, sé quien quiera ser, pero no te dice que eso te distorsiona tu identidad. La palabra de Dios nos dice, puedes ser hijo de Dios,
lo que significa que te da identidad, te dice realmente quién eres. La sociedad te grita, eres autosuficiente, no necesitas a nadie más, valete por vos mismo, te en sí misma, hace creer de que la vida gira alrededor de uno. En cambio, la palabra de Dios nos dice, considera a los demás como superiores. Nos invita a la humildad. La sociedad nos grita, puedes alcanzar todo lo que te propongas. Y eso en un sentido parecería ser una verdad categórica. Pero también es cierto que por mucho que uno se proponga a veces, no siempre va a alcanzar lo que uno quiere. No siempre. No siempre. No te dice que en ese proceso puede venir frustraciones, decepciones. Vamos, esforzate y va a tener la casa de tus sueños. Es probable que la tengas, pero es probable que no también. La pregunta es, ¿la sociedad nos prepara para la frustración, para la decepción? ¿O solamente nos anima a que nos vaya bien? Sin entender de que también pueden haber fracasos en el proceso. La palabra de Dios nos dice en cambio, todo lo puedes en Cristo. Y noten el contexto en el que lo dice Pablo. Pablo lo dice en un contexto en el que previamente él había dicho, he aprendido el secreto del contentamiento, de la felicidad. Cuando estoy en escasez, puedo estar bien porque todo lo puedo en Cristo. Y cuando estoy en abundancia, también estoy bien, no por la abundancia, sino porque todo lo puedo en Cristo. Y ese es el secreto finalmente al que Pablo está apuntando y el que la Biblia nos enseña. La pregunta es, ¿cuál de las dos voces escucha usted? ¿Cuál es la que yo escucho? Pienso en un cuadro como este y considero, ¿seré acaso alguien que ha escuchado la voz de sea autosuficiente? Sé lo que vos querrás hacer. Dale, Alberto. Ignorando que de pronto la mayor de las identidades a la que puedo apuntar es ser hecho hijo de Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Si usted no escucha lo que la palabra del Señor dice acerca de usted, le va a creer a cualquier otra voz. O incluso le va a creer a sus propias percepciones. Yo no soy lo que la gente dice, no soy ni siquiera lo que yo creo acerca de mí mismo. Soy lo que dice la palabra del Señor. Redimido del Señor, perdonado por su gracia, amado eternamente, aceptado por un amado Salvador, hijo de Él. Eso es lo que nos da identidad. Y la tercera y última verdad, la maldad de los hombres solo tiene solución en el Evangelio. Dice Pablo en el libro de Romanos, siempre en el capítulo 1, versos 16 y 17, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados. No importa si son judíos o no lo son. La buena noticia nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él, vivirán para siempre. La única cura para nuestra enfermedad como sociedad es poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador, pero no simplemente como ese momento que detona una oración o un pasar al frente o un levantar la mano. No solamente verlo de esa forma. Ver el Evangelio no como una oración que hice un día que le rendí mi vida al Señor. No, no solamente eso. Sino ver el Evangelio como algo que se vive a día. El Evangelio, la buena noticia que se vive a día. A diario le vivo diciendo al Señor, tú eres el que toma las decisiones. Quiero conocer cuál es tu voluntad. No soy cristiano simplemente porque hace años hice una oración, o porque levanté la mano, o pasé al frente, o lloré. Ese fue un detonante, ese fue un momento histórico, importante, pero no el único, pero no en el que me tengo que sostener nada más.
Mi relación con el Señor se sostiene constantemente por esa buena noticia. El justo, dice en la versión clásica Reina Valera, por su fe vivirá. Por su fe vivirá. No vivió, vivirá. Hoy, mañana y hasta el regreso de nuestro Señor. Y sin importar lo que hayamos hecho en el pasado. Porque en este punto es probable que algunos de los que están en este auditorio puedan estar pensando, a ver, Alberto, mi vida se ha parecido mucho a aquello que describe el relator de Jueces. He hecho siempre lo que me da la gana. Y hoy me doy cuenta que eso significa que mi naturaleza es una que decidió vivir lejos de Dios, que abandonó a Dios. Porque no es que Dios me abandonó a mí, yo lo abandoné a Él. Y aquí es cuando muchos deciden mantener esa distancia con Dios. Porque ahora que uno sabe, permítanme graficarlo de esta manera, ahora que uno sabe cuál es su enfermedad, en lugar de ir a buscar al doctor, muchas veces avergonzados por la enfermedad, decide distanciarse. Cuando es todo lo contrario, cuando el Señor nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia de Él. Y ahí encontrarás el oportuno socorro, el descanso que se requiere. Solamente ahí. Pero Alberto, yo he estado como aquellos que mencionabas. Bienvenido al club de los que éramos algo, pero que hoy somos algo nuevo, gracias a que estamos en Cristo. Esta no es una iglesia de perfectos, es una iglesia de gente a quien el Espíritu Santo está perfeccionando, cuya obra sigue trabajando en cada uno de nosotros. La invitación, por lo tanto, no es que sea parte de un club de gente santulona, perfecta, sino gente que también se equivocó, se ha equivocado y probablemente nos seguiremos equivocando. Pero es que hemos encontrado al verdadero sanador del alma, la verdadera cura en el Evangelio, al verdadero doctor que es Cristo. Y Él nos acepta independientemente de cómo estemos. Hace algún tiempo escuché que en Canadá hicieron un descubrimiento casi que fortuito. En una granja, una oveja adulta tuvo un parto bastante complicado y su hijo, debido a esas complicaciones, minutos después de haber nacido, murió. Observaron que la oveja mamá, su condición aparente era de una tristeza. No se levantaba, no comía, las primeras horas no comía. Fue bastante interesante notar el cambio en la condición de este animal. Porque es natural, por supuesto, en el ser humano, pero nunca habían visto de una manera tan clara cómo era el proceso de pérdida, al menos en esta especie de animal. Y entonces se le ocurre al granjero llevar a otro corderito que había nacido recién también. Dice, tal vez se consuela la oveja mamá que ha perdido a su hijo. Le llevan al corderito pequeño y la oveja mamá ni siquiera lo acepta, lo rechazó, como que lo empujaba. Porque sabía en el fondo, dicen los que estaban observando, que ese no era el hijo que ella había perdido. Así que no había consuelo, le rechaza. Pero a uno de los que está por ahí se le ocurre una idea. Dice, ¿qué tal si tomamos al hijo muerto, le abrimos
y la sangre que comience a chorrear se la derramamos sobre esta otra cría que acaba de nacer. Y le chorrean la sangre y se lo vuelven a llevar al mismo que había rechazado. Se lo vuelven a llevar y de forma interesante ahora sí lo aceptó. Me puso a pensar, por supuesto, la ilustración, que es justamente lo que sucede con nosotros cuando aceptamos a Cristo. Finalmente, yo tengo acceso a su trono no porque me comencé a portar bien después de haberme portado mal, no, sino porque un día su Hijo, el Hijo del Padre, su sangre derramó sobre mi vida y reconocí ese regalo. Y por eso es que soy acepto para Él, porque ya no me mira a mí, huelo a su Hijo, es a Cristo al que mira. Por eso tengo acceso. Y esa es la idea, que a diario vivamos con ese entendimiento. Ustedes tienen acceso al Padre siempre porque la sangre del Cordero ha sido derramada sobre su vida desde el día que lo reconocieron como Señor y como Salvador. Y sin importar lo que hemos hecho, Dios dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él jamás desprecia. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.